revestirse, que tiene como requisito despojarse primero, echar tan lejos como se pueda algo como de la manera que ya no puedes regresar. La renovación de la mente es un tema muy interesante en cuanto que nos pone en una dimensión sobrenatural. Pero esa mente natural, o sea, del hombre natural colinda con el hombre carnal, es el mismo, con la diferencia que el carnal llegó a aceptar a Cristo, nació de nuevo, pero no le permite a Cristo transformarlo. Es que una cosa es confesar a Cristo, convencerse inclusive de que Él puede ser salvador, y otra cosa es convertirse y dejarse transformar, porque la conversión tiene que ver con volverse totalmente a Dios. La conversión no es levantar la mano, sino volverte. Curiosamente, a esto se le llama conversionismo, ¿no? Y eso del conversionismo no era común en la antigüedad, sino hasta finales de 1800. Renovar el espíritu de la mente, en Efesios, tiene que ver con renovar el espíritu de nuestro pensamiento. Aquello que le da sentido, le da valor, le da esencia a nuestro pensamiento. Bienvenidos a su programa Diálogo. Hoy día estamos dialogando una vez más con el pastor José Rachumí. Pastor, ¿qué tal? Qué gusto, Henry, poder estar una vez más en el programa. Espero que podamos seguir creciendo en la audiencia. Gracias porque ahí nos están viendo, están pasando el dato también a los demás. Y espero que la comunidad de diálogo siga creciendo en bien de la Iglesia del Señor. Y gracias por estar en el programa y vamos a seguir adelante, Henry. Pastor, antes de comenzar con las preguntas difíciles y las preguntas comprometedoras, vemos que estábamos de fiesta. Ah, sí. Ha quedado todavía la decoración de estos días. Hemos pasado ya el aniversario. Hemos celebrado 24 años. Parece que fue ayer. Así es, el correr de los tiempos va rápido. En pequeñas palabras, en pequeñas frases, ¿qué de estos 24 años? ¿Qué de este caminar de 24 años en un lugar difícil? ¿Cuál es su experiencia, su agradecimiento a Dios? Mira, justamente el texto que ustedes ven en la pared dice gracias. ¿Y por qué dice gracias? Porque justamente le decía en estos días a la profeta, pastora Ketty, que una de las cosas que Dios me ha hecho meditar todo este tiempo es justamente en todo lo que Él ha permitido ver y nos ha permitido presenciar, o sea, ser testigos oculares de sus obras, de sus maravillas. Hemos visto de todo. Verdaderamente no ha sido fácil el caminar. Estamos en una zona que para mí no es desconocida, sin embargo complicada. Una zona en la que anteriormente había mucha delincuencia. Hemos visto la transformación por la predicación, por el testimonio constante de la iglesia, por la intervención, inclusive en momentos de crisis de la gente, que por la zona a veces sufría de abuso, de robos, y como iglesia salíamos a defenderlos. Pero también hemos visto la transformación de la zona en cuestión física, el ornato. Dios fue maravilloso cambiando una zona en que por casi 60 años no se veía paredes, era solo mercado, ¿no? Y la tercera cosa es que hemos experimentado presencia de Dios tangible, con nubes literales, gloria constante, y eso es, yo diría, lo más preciado de ese tiempo, ¿no? Le decía a los hermanos en la iglesia el sábado que estuvimos de vigilia, que hay una cosa que para mí es por demás valiosa, ¿no? Sin gloria nada somos, y quien ha probado de esa gloria no tiene nada, absolutamente nada que pedirle a la vida. Es decir, no, todo se resume a una cosa, ¿no? Si tú has experimentado esa gloria, puedes morir tranquilo, y si Dios quiere desaparecerte, que te desaparezca, tú ya lo conociste. ¿Tienes gloria ya para qué más? Perdón. ¿Tienes gloria, la gloria de Dios para qué más? Estás pleno. Estás pleno. Entonces, nada te llena. Nada te llena, o sea, no hay cosa alguna
que pueda compararse con un instante de esa gloria sobre tu vida. Y cuando lo experimentas quieres más y no quieres salir de eso, ¿no? Entonces ahí se entiende a Pablo que cuando decía estoy en conflicto, no sé si quedarme por causa de ustedes o irme a disfrutar de esa presencia del Señor que tanto amo. Y eso creo que es el dilema que debemos encontrar o debemos buscar y debemos hacer nuestro en nuestro quehacer cristiano. Y por eso es que estamos hablando de transformación. Usted está hablando de transformación no solamente de su ámbito social, su ámbito urbanístico, sino también creo que la mayor transformación es la transformación del hombre, ¿no? Y estamos hablando del hombre nuevo, del verdadero cristiano, no del cristiano que se nos ha enseñado por tiempos, y hemos estado hablando del espíritu, la llenura, las dimensiones del espíritu, hemos estado hablando de lo que el creyente debe mostrar a los demás. Pero ¿cómo llega a esta muestra, a este mostrar el fruto de exhibición, como decíamos? El carpos. ¿Cómo llega a ese punto el cristiano? Si bien es cierto, Pablo dice que tenemos una naturaleza pecaminosa, que tenemos que hacerla morir día a día, tenemos que luchar contra ella, pero hay gente que habla de que tenemos que cambiar, y usted utilizó la palabra transformación, y Pablo también habla de la palabra transformación y la palabra renovación. ¿Es cierto esto de transformación y renovación de la mente por cuenta nuestra o por cuenta del Espíritu? No, eso no puede ser nunca por cuenta nuestra. Todo lo divino, lo sobrenatural viene por cuenta de Dios. Se me venía una cosa cuando tú hablabas, Henry, respecto a cómo es que eso se puede realizar, ¿no? Y no sé por qué me vino la imagen de ropa y la imagen de lo que antiguamente se usaba, ¿no? Había gente que usaba zapatos, por ejemplo, de pieles especiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, ahora no se acostumbra mucho eso, los abrigos de pieles de animales. Yo recuerdo una época que vi inclusive un par de zapatos de piel de cocodrilo. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno podría ponerse un par de zapatos de piel de cocodrilo si primero no lo mata, ¿no? ¿Cómo es que uno puede gozar de la vida nueva o del hombre nuevo si no quiere crucificar al viejo hombre? Ahí regresamos sobre el punto del que estuvimos hablando hace algunos programas de los revestidos. El revestirse, que tiene como requisito despojarse primero, echar tan lejos como se pueda algo como de la manera que ya no puedes regresar por él. Y cuando hablamos de renovar nuestra mente, la renovación de la mente es un tema muy interesante en cuanto que nos pone en una dimensión sobrenatural. La mente del hombre caído, no es una mente, por cierto, que agrada a Dios, ¿no? Es una mente entenebrecida, que va de la mano con una conciencia cauterizada, que va de la mano con la muerte del entendimiento, por decirlo de alguna manera, y entonces que lleva consigo esa característica principal, que es oscuridad, falta de entendimiento y muerte, ¿no? Esa es la mente natural. La mente natural. Ya. Pero esa mente natural, o sea, del hombre natural colinda con el hombre carnal, es el mismo, con la diferencia que el carnal llegó a aceptar a Cristo, nació de nuevo, pero no le permite a Cristo transformarlo. Entonces no hay cambio real. No hay. O sea, sigue teniendo la misma, no ha renovado su mente. Sigue con el mismo uniforme, el mismo contenido. Pero ¿cómo explicamos de que ahora somos nueva criatura, pero mi mente sigue siendo la antigua? No he podido renovar. Es que no vas a poder, a menos que le permitamos al Espíritu Santo realizar estas cosas. Aun cuando levanté la mano, llené la tarjeta, hice la oración. Es que una cosa es confesar a Cristo, convencerse inclusive de que Él puede ser salvador, y otra cosa es convertirse y dejarse transformar, porque la conversión tiene que ver con volverse totalmente a Dios. La conversión no es levantar la mano, sino volverte. Levantar la mano es, digamos, el primer paso. Ni siquiera bueno, es una señal de que estás aceptando el mensaje. Curiosamente, a esto se le llama conversionismo, ¿no? Tú siempre nos haces preguntas que nos hacen ir a la historia,
nos hace hacer un recuento de todas las cosas, y eso del conversionismo no era común en la antigüedad, sino hasta finales de 1800, con los grandes evangelistas. Ellos comienzan, para agilizar un poco el trabajo y para darle la oportunidad a la gente de confesar a Cristo públicamente, de hacer que se levante la mano. Entonces antes era más por adhesión y por testimonio, el testimonio de cambio. Y el cambio era más natural. Y era más natural, y era más voluntario totalmente, o sea, más espontáneo y voluntario, sin motivación externa. Porque en la Biblia no encontramos conversión, ¿no? O sea, digamos, gente levantando la mano. Y no, eso es muy, muy reciente. Cuando hablamos de transformación, ¿realmente estamos hablando de transformación? Cuando Pablo habla, transformad vuestra mente mediante la renovación, ¿no?, que viene por el Espíritu. Bueno, es que ahí es donde viene el problema, ¿no? Yo tengo muchos problemas a veces con las traducciones, porque es cierto que en la época que Reina tradujo la escritura al castellano, y después Valera corrigiéndola en sus diferentes procesos, ellos trataron de hacer llegar al habla hispana el texto, pero tenemos que tener en cuenta que el lenguaje era otro, la connotación de las palabras, el contenido de las palabras era otro, y como que eso no ha cambiado, ¿no? Y uno diría, debiera cambiar. No es que debiera cambiar, lo que significa es que si en ese momento no habían palabras con las que pudiera uno expresar lo que el texto dice, debiera revisar si en el contexto, en otros contextos existen esas palabras, ¿no? Okay. Es un problema de traducción, que permíteme el ejemplo, ¿no? Hay comunidades, hay lugares, pueblos en que, por ejemplo, no conocen el pan como nosotros lo conocemos. Y entonces, ¿cómo traduces, por ejemplo, que Jesús es el pan de vida cuando ellos no tienen el pan? Entonces lo que uno tiene que buscar es un concepto que equivalga a la idea principal, porque el pan viene a ser el alimento primordial. Y si el alimento primordial, esto parece raro y va a dar risa, es el camote en una comunidad, o la papa, vas a tener que poner que Jesús es la papa de vida. Eso se llama traducción dinámica. Claro. Y en este proceso de transformación de mente, ¿a qué nos lleva? O sea, nos lleva a un pensamiento como el de Jesús. Bien, mira, vamos a tratar de entender esto, porque una de las cosas más interesantes que hemos estado diciendo en los programas anteriores es que Jesús nos ha donado todo lo suyo, inclusive su mente. Por eso Pablo habla de que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pero esa mente no la tenemos desde cuando nos hacemos hijos de Dios, sino que la vamos renovando. Ya, lo curioso es esto, nosotros llegamos a Cristo con la mente antigua, mente entenebrecida, ya. ¿Ok? El entendimiento entenebrecido, con todo lo que eso implica culturalmente, tradicionalmente, filosóficamente, religiosamente, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, si nuestra mente también tiene que ser transformada, la pregunta es cuál es el contenido y cuál es el método. Ahora, si quieren lo hacemos al revés, cuál es el método y cuál es el contenido, porque indiscutiblemente aquello que nos tiene el hombre viejo como contenido no es agradable a Dios. Y luego no puede ser hecho por hombre, o sea, el método no es humano. Y ahí tenemos dos cosas entonces de las cuales habla. Entonces, en primer lugar, uno encuentra que en el caso del texto que has mencionado en primera los Corintios, los hermanos en Corinto de esa época tenían muchas manifestaciones del Espíritu, pero como dones, sin embargo tenían un problema con la conducta. Y entonces, al punto que Pablo, viendo los que tienen todos los dones, no le llama sino carnales, niños en Cristo, o sea, se quedaron viendo al payaso, disfrutando de la torta, de los globos, pero no entraron a la fiesta, o sea, no entraron a profundidad. Pablo les dice que no puede hablar con ellos como espirituales, sino como carnales. Y ahí habla, cuando uno habla desde la mente, no desde el pensamiento. ¿Ya? Y por eso, ¿por qué les dice que ellos tienen la mente de Cristo? Pero aquí le está diciendo que quienes tienen la mente de Cristo, los porque cristianos, se supone que Pablo está hablando de alguien o de algunos que tienen la mente de Cristo, y entre esos no están los corintios.
Si no están hablando de los verdaderos Bueno, cristianos. está hablando de gente que verdaderamente vive lo que en Romanos 8 se habla como la vida del Espíritu. Y sin vida en el Espíritu no hay mente de Cristo. Regresamos a la vida del Espíritu. Regresamos a la vida del Espíritu, entonces, porque esto está conectado. El Espíritu es el que nos comunica todas las cosas de parte de Dios, porque Él conoce lo profundo de Dios. Y Él es encargado en esta etapa de formar a Cristo en nosotros. Y una de las cosas que va a poner en nosotros es justamente la gloria, la mente del Hijo. Ahora, todavía estamos preguntando y levantando la pregunta. Entonces, por un lado tenemos que no cumplimos como personas naturales con la demanda de tener la mente de Cristo, y como carnales tampoco, porque quien activa esa realidad, quien hace posible esa realidad es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no tiene cabida en nuestra vida, eso nunca se va a hacer una realidad. Yo le llamo a esto, aunque esto no es real, es simbólico, no se instala, ¿no? Porque de que el Espíritu entra, el Espíritu es el que hace posible la mente de Cristo en nosotros. Pero no hay cambio de chip, no hay cambio de pensamiento, de contenido, porque no dejamos que el Espíritu opere, gobierne, guíe y haga todo lo que tiene que hacer en nuestra vida. Entonces nos quedamos con la mente entenebrecida, con la mente carnal, pensando en la fe y tratando de complacer a Dios a nuestra manera. Eso es ser sabio, o sea, volvemos al punto de ser sabio en nuestra propia opinión, así no lo queramos. Ahora, ¿qué implica tener la mente de Cristo? Para un hombre que sí, como cualquiera de nosotros ya portamos la naturaleza pecaminosa, un hombre que ha experimentado la muerte espiritual y experimentado en todo caso la separación de Dios, trayendo sobre entonces su entendimiento, oscuridad y también cauterización de conciencia, ¿no? Entonces, lo que el texto nos plantea, por lo menos en unos 3 momentos diferentes, por lo menos los 3 momentos que voy a mencionar son, por decirlo de esta manera, momentos paulinos. Pablo introduciendo el tema. ¿Cuáles son esos 3 Y momentos? entonces, el primero, si queremos ponerlo así en desorden, pero déjenme hablar del primero, que se me ocurre, está justamente en Romanos 12, cuando dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la transformación del entendimiento, la transformación de la persona por medio de la renovación del entendimiento, trae como consecuencia comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, salimos de tinieblas para ver luz, salimos de lo malo hacia lo bueno para entender lo bueno como lo bueno, y no lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Es cambio de actitud frente a la vida? Bueno, cuando se habla de transformar, en el texto bíblico se habla más bien de cambiar la apariencia. Pero tú cambias la apariencia, en el sentido espiritual, no porque te cambias de ropa, sino porque cambias tu manera de pensar. Y cambia mi manera de vivir. Y cambias tu manera de vivir. Entonces, por eso dice: transformados por una renovación de vuestro entendimiento. Pero antes de eso dice: os ruego que presentéis Vuestro cuerpo. o presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La pregunta es si está hablando literalmente. No, porque sería una locura que Dios diga que no quiere sacrificios de animales, pero sí esté pidiendo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lógicamente que el contenido o el significado de eso debe ser otro, que pasa más bien por el hecho de estar completamente consagrado a la voluntad de Dios, porque eso es lo que se trata de comprobar. Y no vamos a comprobar la voluntad de Dios hasta que ésta se manifieste en nuestra vida por la obediencia. O sea, obedecemos, el Espíritu entra, gobierna y nos hace conforme a la voluntad del Padre, conforme a la mente de Dios, conforme a ese nuevo contenido que no tiene que ver sino con aquello que Dios es en esencia y con la verdad. Luego entonces, transformarnos por medio de la renovación del entendimiento no tiene solamente que ver con hacer posible un cambio superficial, sino un cambio profundo, porque lo voy a explicar desde otro texto, cuando dicen en Efesios capítulo 4, renovados, dice ahí,
renovados en el espíritu de vuestra mente. La pregunta es, ¿la mente tiene espíritu? ¿O de qué está hablando? De nuevo, nos pone toda la verdad en un lenguaje un poco accesible, un poco oscuro, porque si uno trata de entender una persona común, un hermano sencillo, va a tratar de ver qué significa eso, a ver que alguien me explique si quiere, y qué significa para sí esto, y entonces yo le diré qué es lo que dice el texto. Y si yo voy a transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento, o voy a renovar el espíritu de mi mente, son dos cosas diferentes, aunque tienen un mismo fin. Ahora, en el primero, es que lo que está de por medio es la voluntad de Dios, en Romanos 12. Entonces uno se presenta a Dios en la condición que Él lo demanda, y cuando uno se hace a Él y se hace como Él, entonces lo que vamos a comprobar es quién es Él, no solamente cuál es su voluntad, su mandato, sino cómo es Él y por qué es como es y por qué manda lo que manda. Porque tenemos su mente. Porque ahora tenemos la mente suya. Aprendemos a pensar como Él piensa. Y por eso es que Pablo les dice, ya en forma práctica, el que robaba, aumentándole, ya no piense en robar más. No robe más. Como ya no piensa en robar, no roba más. Sí. O sea, sal de lo natural. Renovar el espíritu de la mente, en Efesios, tiene que ver con renovar el espíritu de nuestro pensamiento. Aquello que le da sentido, le da valor, le da esencia a nuestro pensamiento. En este caso el mal, los valores mal aprendidos, las tradiciones, la cultura y todas aquellas cosas que hacen que el hombre, que ya de por sí está alejado de Dios por el pecado, por la vieja naturaleza, ahora se halle mucho más lejos porque llega muchas veces hasta la cauterización de la conciencia. ¿Y esta mente de Cristo se puede manchar con nuestras acciones? Pero si la mente de Él no. Ya. La mente de Cristo opera y no opera. Me explico. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida operando libremente, Él va a traer sobre nosotros la mente de Cristo. Si el Espíritu, y cada vez que estemos más cerca de Dios, de Él y su voluntad, entonces, de hecho, que vamos a estar más parecidos, por decirlo así. Yo siempre le digo a la gente de la iglesia, ¿a quién te pareces? Porque uno se traga el cuento de que está bien porque está mejor que el otro. Y sin embargo hay cosas que no quiere dejar, igual se sigue pareciendo al enemigo. Mira, más fácil todavía que eso. Eso se ve en los judíos y Jesús los rebate, los combate tremendamente. Al punto que en un momento no tienen el discernimiento para pensar en quién era Jesús y comienzan a hablar de Él, ¿no? Y al final comienza el diálogo y Él dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y entonces la mente entenebrecida dice, ¿qué vas a hablar tú? Oye, Abraham vivió hace 2000 años. ¿Ahora qué te crees? Dios. Yo vengo de antes. Y no entendían para nada su lenguaje. Y terminan diciéndole que tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de fornicación. Ni siquiera has nacido un matrimonio bendecido, porque cuando tú naces, tu madre no estaba casada con el que va a ser su esposo, ni desposada. Entonces, eso era un problema. No podían discernir que era el hijo de Dios. Y entonces le llaman hijo del diablo. A pesar de que tenían el texto. Ya, y él tiene que decirle, si ustedes son hijos del diablo. Porque si fuera Abraham su padre, ustedes supieran quién soy yo. Entra una lógica diferente. Ya no está en la lógica de lo que él hace, porque en la lógica de lo que él hace, o sea, del milagro, del testimonio, no la aceptan nunca, que él es Dios. No hay evangelio más terrible para leer eso que el evangelio de Juan. Todo el tiempo Jesús se la pasa diciendo que, o en todo caso Juan, que los judíos eran incrédulos. Ahora, teniendo eso como pensamiento base, entonces el hecho de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con cambio de esencia, cambio de hilo conductual, tiene que ver con cambio de el contenido
también de la mente. Entonces, para obtener el nous, es decir, el pensamiento, la mente divina, la mente limpia, la mente en esa pureza, por decir así, precaída, ¿no? Una mente que sí se acomoda a los patrones reales de vida, de verdad, de justicia, de amor, etcétera, etcétera. Y volvemos entonces, dice, que hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si no, nuestro entendimiento no es transformado, no es renovado, nuestra apariencia tampoco va a cambiar. Entonces la gente trata de cambiar la apariencia, pero no trata de renovar el espíritu de su mente, o sea, la esencia de su pensamiento. Entonces tenemos que tomar la parte externa del cambio, aprende conductas religiosas, cristianas, cultura cristiana, pero por dentro no es cristiano. Ahí lo que decía nuestro productor. No piensa como Cristo ni vive como Él. Ahí es lo que decía nuestro productor, ¿no? Que el evangelio se hace difícil para el que no entiende la mente de Cristo. Yes, sí. Porque es difícil hacer cosas por nuestra propia voluntad, por nuestra propia lógica, digamos, ¿no? Porque ya entramos en una lógica, la lógica de Dios, la lógica de Cristo, sobrenatural. Y es ahí donde el mundo ya nos ve como locos. Sí, porque es otra lógica. Y este cambio de mente, le preguntaba hace un momento, se puede manchar cuando nosotros empezamos de repente en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudios, incluso en nuestra vida familiar, si somos los únicos cristianos, nos empiezan a bombardear de ideas, de cosas. Es que ahí viene lo interesante con lo que tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que se ensucia? ¿Qué es lo que se bombardea? Se supone que la mente es un campo de batalla, dice, ¿no? Se dice que es un campo de batalla, pero ¿qué lucha en la mente? ¿Solo pensamientos? Ideas, costumbres, cultura. ¿O es que va más allá que eso? Es la parte del alma, es la parte de... Ya, es el alma, o sea, el alma, por decirlo así, el ser consciente, pero ser consciente de qué lógica. Cuando cambia mi lógica no hay lucha. Cuando cambia la lógica, primero no hay la verdad, a menos que te hayas cambiado hacia la verdad. Claro, cuando tengo la mente de Cristo ya mi lógica cambia. Bueno, es que comienzas a pensar como Él. ¿Y cómo tú puedes comenzar a pensar como Él? De manera más elemental y fácil. Lee la Escritura. Porque Él es el Logos. El Logos eterno es la palabra encarnada, palabra escrita. Es decir, el mensaje, el mensajero. Las dos cosas no pueden ir separadas. No. En la renovación de mente sin la lectura de la palabra. No puede, porque como veremos en un momento, la palabra se convierte para nosotros en luz, la palabra se convierte para nosotros en guía. Entonces un hombre sabio, desde el Antiguo Testamento, no es el que recitaba versículos, aunque sí los recitaba. No es el que se colgaba un versículo, aunque sí se los colgaba, sino el que vivía esa escritura y conocía al Dios de la escritura. Es decir, conocía no el libro, sino a Dios, mensaje, o sea, Dios era el mensaje, Cristo era el mensaje, la vida nueva era el mensaje, lo que se podía ver, complementaba y a la vez engrandecía la vida de los creyentes, porque era lo que estoy queriendo llamar teología vívida. No es teología de la experiencia solamente. Tú puedes experimentar un milagro y no vivir la vida nueva. Otra cosa es que tú no solamente experimentes el milagro, sino vivas la vida nueva, y entonces conviertes tu vida y no solamente tu mensaje, sino tu vida es un mensaje. Tu vida encarna ese mensaje. ¿Entramos ahí a limpia conciencia? Bueno, que justamente por la sangre de Cristo nos viene el perdón del pecado y nos limpia de mala conciencia. O sea, eso es nuevo nacimiento y eso tiene que ver con transformación. O sea, en la renovación, en la transformación, caemos en la limpia conciencia. Sí, bueno, caemos en todo lo nuevo que Dios nos ofrece. Ya, y ahí ya es porque Dios lo ofrece que podemos experimentarlo. Porque si no lo ofreciera no lo podríamos tomar. No se puede, o sea, ¿de dónde se saca todo lo suyo? El único que puede darlo es Él.
Yo no puedo meterme a tu casa a darle herencia a tus hijos. Es Sí, decir, sí. voy a repartir tu casa como a mí me parece. No tiene la potestad. No tengo la potestad. Entonces solo el Padre tiene esa potestad. Y esta es una riqueza que no se entiende y es como decía el historiador peruano, somos cristianos, parafraseando, sentados en un banco de oro Ya, y que no lo aprovechamos. cierto, parafraseando esa frase, ¿no? Llevándola al plano religioso. Claro, Sí, o sea, la riqueza que Dios ofrece es mucha, pero el asunto que, no sé si, bueno, lo voy a decir de esta manera, nadie sabe dónde está el tesoro, se le perdieron los planos. porque no lee la Biblia. No leen la Biblia y si la leen sin el Espíritu no se entiende. Ahora que hace mención de eso, hay una persona en la que le compartimos la palabra y estamos ahí pendientes de él. Y siempre cuando le decimos, bueno, lee esto, lee Juan, y dice, no lo entiendo, porque falta el Espíritu. Sí, sí. Ahora, una persona que no le ha dado lugar al Espíritu va a tener muchas dificultades para experimentar la vida nueva. O sea, no la va a experimentar. El cristiano que dice, lo dijo mi pastor, lo dice mi líder, lo dice tal libro, lo dice tal predicador famoso, ¿tiene la mente de Cristo? Porque entiendo que no lo entiende. ¿Tiene que alguien explicárselo? Para decir que se tiene la mente de Cristo se tiene que pensar como Él, vivir como Él, ¿Ya? es decir, actuar como Él, encarnar lo que Él encarnó, ser como Él es. Y en este tiempo, ¿somos renovados? Curiosamente, uno debe renovarse, o sea, porque el mandato es renovados, es decir, buscar ese cambio, pero no el cambio de apariencia, sino el cambio de esencia en nosotros. Cuando hay cambio de esencia, viene de por sí el cambio de apariencia. O sea, es al revés, porque nosotros buscamos, creo, el cambio de apariencia primero, y no sé si llegamos al cambio de conciencia, pero creo que cuando entramos a la mente de Cristo y cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, si es que tiene que cambiar nuestra manera de tratar a las demás personas. Bueno, es que la apariencia engorda, pero no llena. ¿Ya? Ahí no es más, es mejor. Porque no necesariamente, no nutre. Es pura chatarra. Angustia. El no tener la mente de Cristo trae angustia. Como que no, completamente cierto, porque si hemos sido creados a su imagen y semejanza, a la imagen del Padre, y luego hemos sido creados a la imagen del Hijo, para que Él entonces sea el primogénito, la pregunta es, ¿qué hago yo un molde que no es el molde que Él tiene para mí? ¿Qué hago yo con una vida que no es la vida que Él dispuso para mí? Se me hace entonces, produce esta angustia, se me hace difícil el agradar a Dios. Angustia en todo, es existencial el asunto, porque la razón de nuestro existir está en Dios. Uh-huh. Si Dios sale, es como que tú sacas a Dios de la realidad no existe. Porque es otra realidad, o sea, no es la realidad de Dios, es la realidad que el hombre construye. Y es una realidad mala. Manipulada, por cierto, pero es diferente a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yendo a la parte práctica, conversábamos antes y decía que llevando al plano del matrimonio, el tener la mente de Cristo haría mucho más fácil una relación de matrimonio. Usted hablaba hace 2 programas de los divorcios, de la cantidad de divorcios que había en el Perú, producto de la pandemia que había aumentado. Entonces, y dentro de cristianos aún más, teniendo la mente de Cristo hacía más llevadera un matrimonio. Sí, porque primero para tener la mente de Cristo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Uh-huh. Y estar lleno del Espíritu Santo, o sea, dejar que el Espíritu nos llene, trae sobre nosotros carácter divino. Y juntamente con eso uno camina sabiamente, como dice Efesios 5, y camina en la verdad. Y no vive para la apariencia, ni vive para lo que no tiene valor, sino para Dios. Entonces por eso Pablo dice
en Filipenses 4, que más allá de la aflicción y más allá de cualquier cosa está Dios, y le dice que a los destinatarios de la carta a los filipenses, que deben pensar de esta manera, que esto pensar lo justo, lo bueno, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza. Ese debe ser su pensamiento. Y ese es el pensamiento de Dios. El pensamiento... La pregunta es, ¿quiere Dios que la gente piense como Él piensa, o quiere Dios que la gente piense a su manera? Y no estoy hablando del pensamiento simple, que si te gusta un pan con chicharrón, tienes que primero decirles, Señor, ¿te gusta el pan con chicharrón? Ya, sino en lo trascendente. Claro, sobre todo, porque a veces nosotros nos perdemos en las cosas que no trascienden, pero sin embargo lo trascendente lo dejamos de lado y ni siquiera nos preocupa, y si no cultivamos una relación con Dios, terminamos angustiados por esa realidad que no podemos explicar y que nos va a aplastar por no poderla vivir, nos va a poner en problemas muy serios con Dios. Ok, y eso nos lleva a ser pensadores del reino de Dios, porque no somos de este mundo, ¿no? Somos porque tenemos ahora la mente de Cristo. Porque tenemos la mente Entonces de Cristo. debemos mirar la vida desde otra óptica, debemos vivir inclusive desde una ética y una lógica y una ética diferente, que es desde la mente de Dios. Y ahí viene el dilema de Pablo de si se queda en esta tierra o si se va a gozar con el Señor, porque él conoce lo que hay después. Mira, el que es nacido de la carne piensa en las cosas de la carne, el que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, dice Pablo en Romanos 8. Y eso no se explora. ¿Eso se vive? Sí, se vive, pero la gente no lo entiende, no lo explora. Entonces, ¿a quién se va a asemejar? ¿Qué mente va a tener? ¿Desde qué lógica va a actuar? Desde la lógica de Gálatas 5. Que tenemos, el que piensa carnalmente es hijo de Satanás, ¿no? Es hijo del diablo. Entonces, creo que tenemos que basar nuestro pensamiento en la renovación de nuestra mente. Ya nuestro productor se estaba volviendo un poquito intenso y nos está diciendo que tenemos que llegar al final. Pastor, palabras finales y recomendaciones para la gente que nos está viendo, para los hermanos que nos están viendo, de cómo renovar su mente. Bueno, primeramente gracias por siempre seguirnos en el programa. Estamos a la expectativa de sus preguntas. Pase la voz, estamos emitiendo programa 2 veces por semana. Esperamos que un tiempo no muy lejano podemos hacerlo cada día. Y una vez más, necesitamos entrar en esa dinámica de la vida sobrenatural. Entonces, es bueno, muy bueno, que un avión tenga alas, pero mucho mejor si es que tiene timón. Y si tiene motor. Y si tiene motor, y tiene todo el equipo, ¿no? Pero imagínense, tiene todo el equipo y no tiene cómo conducir. Exacto, y el conductor es el Espíritu Santo. El conductor es el Espíritu Santo, ¿no? Y luego de eso, entonces, Él tiene que enseñarnos a pilotar nuestra nave, nuestra vida. Ya no seremos un Cessna, ya seremos un 747. Esos aviones que ahora hacen prueba volando como ave de verdad. Exacto. 787 creo que son. Ya aumentaron. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por darse el tiempo de poder ver el video, de poder compartirlo. Déganle like y estamos viéndonos en el próximo programa. Dios los bendiga. Dios los bendiga, chao.